Sin profecía el pueblo se desenfrena, nos habla la palabra de Dios en Proverbios 29:18. Y en esta oportunidad, continuando con este estudio maravilloso, les presentamos nuevamente a los jóvenes de los últimos tiempos y las profecías del porvenir para escuchar lo que nos dice la profecía bíblica acerca de las trompetas del Apocalipsis. Pero antes de ello dice que hay truenos y voces y relámpagos y un gran terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y sin más preámbulo, vamos a ver qué nos tienen los jóvenes de los últimos tiempos y las revelaciones del porvenir. Jesucristo ha destapado el último de los sellos en el capítulo 6 de Apocalipsis. Se hace silencio como por media hora y empiezan más juicios para la humanidad que no fue arrebatada. A 7 ángeles se le dan 7 trompetas, como lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 8, verso 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Pero antes de que suene la primera trompeta, un acontecimiento importante aparece. Y esto lo podemos ver del versículo del 3 al 5 que nos dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y dice el 5: y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Vemos aquí como un ángel, al rellenar con incienso, al rellenar un incenciario con las oraciones de todos los santos, se dice que estas oraciones llegan a la presencia de Dios. Se dice que son las oraciones de clemencia por la venida del reino de Dios a la tierra. Sin embargo, esto todavía no está definido. En todo caso, lo que debemos saber es que luego de que se llena el incenciario, se arroja, se toma fuego el altar, y se arroja a la tierra. Anteriormente la tierra nunca había sido tocada, pero vimos aquí que cuando ya va a empezar estos juicios, estas trompetas, empieza a tocarse la tierra. Estemos atentos, como nos dice en el capítulo 6, dice que a los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Vamos a estar atentos a ver qué sucede al ser tocadas las 7 trompetas del Apocalipsis. Y dando continuación en Apocalipsis 8, en el versículo 7, ya hablamos directamente de la primera trompeta. Dice así: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Podemos ver antecedentes de este castigo en la palabra, como en Ezequiel capítulo 5, y también como podemos ver en Génesis, que pasó en Sodoma y Gomorra, que cayó fuego sobre la tierra. Y también en la actualidad vemos cómo la naturaleza se ha comportado de maneras distintas y han pasado eventos naturales que han destruido ciudades, que han destruido lugares, como lo es con el granizo. Pero aquí cuando nos dice que fueron mezclados fuego con sangre, podemos ver la referencia de que los volcanes van a erupcionar, de que van a quemar todo lo que está a su alrededor, las casas, los edificios, todo lo que esté, y las personas van a quedar atrapadas, los animales, todo lo que esté en su alrededor va a ser quemado y consumido. Y con todo esto también la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Esto puede traer consecuencias a la humanidad, ya que los árboles y todo lo que es la vegetación ayuda a la creación de oxígeno para que nosotros podamos respirar, pero también filtra el dióxido de carbono, que al nosotros ingerir, al nosotros respirarlo, puede ser tóxico y dañino para el organismo. Ya va a empezar el castigo, donde la humanidad va a sufrir, donde la humanidad va a padecer, y van a empezar a haber enfermedades, van a empezar a haber intoxicaciones que no se habían visto antes, porque va a ser quemada la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Y la siguiente trompeta se encuentra en Apocalipsis 8:8, y nos dice la palabra: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Esta segunda trompeta
afecta la tercera parte de las aguas saladas. La Biblia comienza hablando de algo como una gran montaña ardiendo en fuego será precipitada en el mar. Hasta este punto muchas personas tienen algunas teorías, ya que la Biblia a veces habla de manera literal o figurativa. Algunos dicen que puede ser un volcán o una gran montaña ardiendo en fuego. Otros lo toman de manera figurativa como una nación que será puesta en juicio, basándose en Jeremías 51:25. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra. Y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Pero las trompetas son los inicios de los grandes juicios de Dios sobre la tierra, por lo cual aquí la Biblia habla de manera literal y dice que un objeto de gran tamaño será precipitado en el mar. La palabra nos enseña que en estos juicios la mayoría son con objetos que caen del cielo a la tierra, por lo cual podríamos entender que este es un meteorito ardiendo en fuego que caerá con tanta fuerza sobre el mar que el impulso de esta caída provocará un tsunami de una magnitud muy grande, el cual matará a todos los seres vivientes que se encuentren en el mar. Y la sangre de estos teñirá de rojo el mar. Los científicos confirman que las posibilidades que meteoritos colisionen sobre la Tierra van en aumento, por lo cual la ciencia también confirma lo que está escrito. La última parte del versículo habla que la tercera parte de las naves será destruida, y esto se debe a que este tsunami tendrá un impacto tan grande que no solamente los peces que se encuentren en el mar van a morir, sino también que todas las islas desaparecerán. Las naves, los barcos, los botes que se encuentren en el mar también serán destruidos. Las costas se verán afectadas y todas las personas que se encuentren allí en ese momento van a morir. Esto también afectará en gran manera el comercio marítimo, por lo cual el hambre aumentará en estos tiempos. Pero todas estas tragedias son solamente el inicio de los grandes juicios que vienen para la tierra en la gran tribulación. Es por esta razón que debemos buscar a Dios mientras aún puede ser hallado para poder escapar del día malo. Ahora vamos a conocer sobre la tercera trompeta y lo leemos en la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 8 versículos 10 y 11 que nos dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de aguas. Y el nombre de esta estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El juicio representado por esta tercera trompeta gira en torno a una gran estrella llamada ajenjo. ¿Pero qué es ajenjo? El ajenjo es una planta compuesta, amarga y aromática. En el contexto de estas 7 trompetas, la estrella ajenjo simboliza la contaminación que envenena las aguas dulces, causando así enfermedades y muertes. Podemos ver que el ajenjo es una planta conocida por su sabor particularmente amargo. Y en el contexto de la Biblia también nos dice, en el hecho de la Biblia también está representado como la apostasía del pueblo de Dios y sus consecuencias, y lo leemos en la palabra de Dios en Jeremías capítulo 9, versículo 15, que nos dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí a este pueblo yo les daré de comer ajenjo y les daré de beber aguas de hiel. Es importante destacar cómo esta gran estrella, una vez que cae del cielo, logra contaminar las fuentes de agua, convirtiéndolas en un veneno totalmente mortal para el consumo humano e incluso para el animal. Conociendo así que gran parte de los ríos son el suministro de las fuentes de aguas dulces, que benefician tanto a los seres humanos, a nosotros, como a la vida animal. De acuerdo con esta profecía que nos habla la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que muchas de las aguas dulces se contaminarán, se envenenarán por esta gran estrella que caerá del cielo.
Hoy en día son innumerables la cantidad de ríos y lagos que están contaminados a causa de estos grandes desperdicios y grandes contaminantes que reciben. En los países subdesarrollados son innumerables las muertes a causa de la contaminación del agua. Si bien es cierto, actualmente vemos cómo hay innumerables de muertes en muchísimos países a causa de la contaminación del agua. Esto nos muestra un poco de cómo será ese momento tan terrible donde la tercera parte de las aguas será totalmente envenenada, serán intomables para el consumo humano y para los animales. Por eso debemos apreciar la palabra de Dios, lo que nos muestra, lo que nos enseña que pasará en esa terrible tribulación y buscar ese camino, esa salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Y nuestro deseo es irnos con nuestro Señor Jesucristo. Continuamos leyendo en el capítulo 8, versículos 12, que dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. A diferencia de las tres trompetas anteriores, esta trompeta afecta directamente lo que son los cuerpos celestes. Veamos que si un cuerpo humanamente es herido, deja de funcionar a su cabalidad. De igual forma sucederá en los cuerpos celestes cuando el ángel dirija su trompeteo hacia ellos. Actualmente podemos ver que hay distintos países a nivel mundial que regulan sus leyes para que los contaminantes no afecten tanto la luminosidad del sol y de la luna. Sin embargo, esto ha sido unos intentos un poco débiles, ya que aún es mucha la contaminación que podemos ver. Entonces, si actualmente hay muchos países que se encuentran en este tipo de penumbra, imagínense en aquel tiempo cuando el ángel toque la trompeta y sea afectada el sol y la luna, ¿cómo será esto? Recordemos que el ser humano depende de la vitamina D para que el calcio se adhiera a nuestros huesos. Entonces quiere decir que si la persona no se encuentra expuesta de forma correcta a la luz del sol, tendrá debilidad en sus huesos, no se podrá mantener en pie, y esto es muy triste y además es preocupante. De igual forma, las plantas hacen un proceso de fotosíntesis durante la noche y durante el día para poder darnos el oxígeno que nosotros inhalamos en estos momentos. Entonces quiere decir que en ese momento, cuando el ángel dirija sus trompetas hacia el sol, la luna y las estrellas, seremos afectados directamente en la salud corporal. Y eso es sumamente preocupante. Continuemos leyendo el versículo 13, que dice: y miré y oí a un ángel volar por medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Quiere decir que estas cuatro trompetas que hemos visto hasta este momento no se comparan en lo que seguirá sucediendo, que a medida que sigan tocando las trompetas, las cosas irán incrementando y en cierto modo irán de mal en peor. Es importante que nosotros comprendamos que el momento del arrepentimiento es ahora, para no caer en estos momentos de desesperación y en estos momentos que la humanidad que se quede aquí en la tierra vivirá. Y la quinta trompeta la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, del versículo 1 al 11. Pero empecemos leyendo el versículo 1 y 2. Y nos dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Esta estrella que nos habla aquí, que cayó del cielo, es un ángel maligno, es el mismo Satanás. Él va a abrir ese pozo del abismo y de allí van a salir millones de demonios, y serán los peores demonios, los más espantosos que existen. Y nos podemos preguntar, ¿pero qué es el abismo? El abismo es una cárcel para demonios. Allí están presos
los peores demonios que están preparados para los tiempos finales. Y para entender un poco mejor lo que es el abismo, en Lucas 8, versículo 30 y 31, nos habla de cuando Jesús visitó al Gadareno, que tenía una legión de demonios, 6.000 demonios que lo atormentaban. Y ellos le suplicaban a Jesús que por favor no los enviara a ese lugar. Ellos sabían que allí iban a estar detenidos, paralizados, sin poder salir. Y luego nos vamos al versículo 3 y 4, que nos habla de las langostas. Estas langostas no son literalmente langostas, insectos, serán un ejército de demonios que van a salir en grupos muy bien organizados. Por eso la palabra de Dios hace la comparación con las langostas, porque ellas no tienen líder, pero ellas salen en multitud. De la misma forma van a salir estos demonios. El versículo 4 nos dice que estas langostas no tocarán la vegetación, la naturaleza. A ellas se les dio la orden, ellas se van a sujetar solamente a lo que Dios les ordene. Solo pueden atacar a los seres humanos. El mismo versículo 4 nos habla del sello de Dios. Este sello será una protección del Espíritu Santo que tendrán únicamente los 144.000 judíos que van a estar predicando en este tiempo. Ellos tendrán una marca en la frente, sellados por Dios, y los demonios no los podrán tocar. Y los versículos 5 y 6 nos habla del tormento de estos demonios a las personas. Y la palabra de Dios nos dice, y le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Aquí vemos cómo estos demonios, este ejército de demonios, no viene a matar, sino a atormentar a la humanidad por 5 meses. Esto equivale a un total de 150 días. Serán ataques, tormentos tan violentos que por eso la palabra de Dios en este versículo 5 hace la comparación con el tormento del escorpión cuando llegue al hombre, porque va a ser algo doloroso, algo muy fuerte. Las personas verán a estos demonios todo el tiempo, en todas partes, de día y de noche, no van a tener descanso alguno, al punto que las personas van a entrar en pánico, en locura, en desesperación, y se van a suicidar, pero ellas no van a morir, porque la muerte huirá de ellos. Y los versículos 7, 8, 9 y 10 nos habla del escalofriante aspecto de estas langostas. La palabra de Dios las describe y dice que en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como humanas, tenían cabello como de mujer y dientes como de leones. Tenían corazas como de hierro y colas como de escorpiones y aguijones en sus colas. Y el apóstol Juan en este versículo usó un lenguaje simbólico, pero lo que en verdad nos quiere decir es que estos demonios van a ser tan violentos, tan salvajes, que serán príncipes del mismo infierno. Y por último el versículo 11 nos menciona a Abadón en hebreo, Apolión en griego, que es el ángel del abismo. Estos dos nombres, y ángel del abismo, significa el destructor. Y pensamos en destructor cuando dicen Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás, el diablo, la serpiente antigua, él anhela destruir a la humanidad. Es por eso que en esta quinta trompeta se van a vivir tiempos de gran angustia, de desesperación, de una humanidad que fue desobediente a Dios, que le dio la espalda, que se creyó autosuficiente, que pensaban que podían sin Dios. Por eso Dios, como es justo, los entregará en manos de estos demonios. Pasamos a la sexta trompeta. La sexta trompeta libera un ejército de demonios que van a matar a la tercera parte de la humanidad. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis, versículo 9, capítulo 9, versículo 12 al 13. Nos dice así: el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios.
Juan escucha una voz misteriosa que proviene de entre los 4 cuernos del altar. No nos dice estos versos quién es el que habla, pero lo que sí sabemos es que es una voz de autoridad, una voz de mando, porque le da instrucciones específicas a Juan. En el altar, en el contexto de la ley de Moisés, es el lugar donde se hacían sacrificios, es el lugar especial donde se hacían estos sacrificios por la expiación de pecados. La palabra de Dios nos dice en Éxodo 40, versículo 10. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Es en medio de este altar de oro que Juan escucha esta voz para que se ponga en acción el siguiente juicio. Pero continuamos leyendo Apocalipsis 9, versículos 14 y 15, donde nos indica cuál es la misión de estos ángeles. Nos dice así: diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Estos 4 ángeles que nos señalan estos versos no tienen una comparación específica con los 4 ángeles de Apocalipsis 7:1, pero estos son ángeles caídos, son demonios que van a hacer maldad como ningún otro, serán terribles, serán de horror e incluso van a tener un poder mayor que los demás. Pero Dios en su soberanía incluso puede utilizar a estos ángeles rebeldes para ejecutar su justo juicio. Y estos ángeles, como nos dice la palabra, están preparados para la hora, día, mes y año del juicio de Dios. No se sabe exactamente cuántas personas habitarán en la tierra en ese entonces, porque ya muchos morirán por causa de los anteriores juicios. Pero lo que sí sabemos es que estos 4 ángeles, que son demonios, van a matar a la tercera parte de la humanidad. Y estos versos que leímos no nos dice que estos ángeles están atados en el infierno. No, más bien lo contrario, nos dicen que ellos están atados junto al gran río Éufrates. Pero ¿dónde se encuentra el río Éufrates? Este río se encuentra en el continente asiático y transcurre por Turquía, Siria e Irak. Pero continuamos leyendo lo que nos dice Apocalipsis del versículo 16 al 19, donde nos habla acerca de la descripción del ejército guiado por estos ángeles. Nos dice así: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre, que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Hablemos un poco de estos versos para que luego mi hermano profundice en este tema. Aquí en estos versículos podemos notar el armamento de la armadura y los elementos que se van a utilizar para matar a la tercera parte de la humanidad. Lo que nos dicen estos versos quizás puede ser una descripción un poquito difícil de imaginar, pero lo que sí sabemos es que será de horror, será algo terrible y totalmente demoníaco. La primera parte nos habla acerca de la apariencia de los jinetes, y es que todos estos elementos no esperaríamos ver en la investidura de un guerrero normal, hablando desde los tiempos del apóstol Juan, sino más bien parecieran desde la investidura de un guerrero del futuro, como si lo estuviésemos viendo nosotros desde los tiempos del apóstol Juan. Pero sabemos, como nos dice estos versículos, que el jinete está comandando al caballo, y esa es la función del jinete, que comanda a su caballo, lo manda. Entonces se puede decir que aquí tanto el jinete como el caballo van a ser parte de la misma arma de muerte que ejecutarán a la tercera parte de la humanidad. Claro que sí, y quiero profundizar en este versículo 18 que ha mencionado nuestra hermana, que dice: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salen de su boca. Estas 3 plagas que menciona este versículo se refiere a la guerra, se refiere a los conflictos entre naciones de la tierra. Nos habla del fuego, del humo y del azufre, 3 cosas básicas en las guerras. Después nos habla
pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Como hemos escuchado a nuestra hermana Alejandra, el apóstol Juan vivía en el siglo I. Él no tenía el conocimiento que actualmente tenemos nosotros de lo que son, de la tecnología, de todo lo que conocemos hoy en día. Por lo cual, él aquí habla de caballos y que esos caballos tenían poder en su boca. Esos caballos se relacionan al siglo de hoy con lo que son las máquinas de guerra, lo que son helicópteros, aviones, tanques, entre otras armas. Y él habla que de su boca salía el poder. Sabemos que las armas, de sus cañones sale el poder, sale ese fuego, sale ese humo y sale el azufre. Y dice, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Sabemos que los tanques tienen cabezas y de ellos sale el daño hacia lo que piensan hacer los soldados. Salen los proyectiles, salen los misiles. Y los tanques tienen una forma de moverse distinta a los vehículos convencionales que nosotros conocemos hoy en día. Los tanques tienen una forma de moverse como serpiente para poder transitar de forma más fácil entre los escombros o entre el lugar que se encuentren. En el versículo 20 nos dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí yo quiero hacer un paralelismo con los tiempos que habla el apóstol Juan aquí en Apocalipsis y con los tiempos de hoy en día. Aquí el apóstol Juan nos habla de que aunque las personas vieron estas guerras, vieron estas plagas terribles, todo lo que estaba sucediendo en el mundo, ni aún así se arrepintieron de sus malos caminos. Nos dice que no se arrepintieron de adorar a las imágenes de oro, de la idolatría, y habla que no se arrepintieron de los homicidios, de las hechicerías. Imagínese usted, en esos momentos no va a haber ley, por lo cual las personas van a estar sobreviviendo y van a estar cometiendo múltiples delitos para poder sobrevivir. Y este versículo nos dice que las personas viendo lo que estaba sucediendo en el mundo, eso no les bastó para que se arrepintieran. Y esto tiene una conexión muy importante con lo que vivimos hoy en día. Hemos vivido distintas plagas, hemos vivido virus, hemos vivido situaciones terribles en el mundo y las personas están viendo todo eso y ni aún así las personas se arrepienten de sus malos caminos. Y aquí nos dice en la Biblia, y no se arrepintieron de sus homicidios. Muchas personas, muchos cristianos podrán decir, no, yo no cometo homicidios, yo nunca he matado a nadie. Pero hay un versículo que nos da una definición muy bíblica de lo que es el homicidio. Y nos dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y el versículo 15 nos dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que este versículo es para también las personas, los cristianos, que a veces no estamos pendientes de detalles tan sencillos como es el amor hacia un hermano, el estar pendiente de un hermano. Aquí la palabra de Dios nos dice que aquel que aborrece, aquel que no está pendiente, aquel que no da amor a su hermano es homicida. Y la palabra de Dios nos dice también en Mateo 7:21, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que la palabra de Dios es muy clara, la palabra de Dios es muy certera, así que estemos pendientes de todos los detalles, estemos pendientes de cumplir la palabra de Dios a cabalidad para que podamos disfrutar de esa vida eterna. Y antes de que suene la última trompeta, tenemos un acontecimiento muy importante para que la humanidad vea aún más el poder de Dios. Dice que un ángel completamente diferente va a aparecer en escena. Y esto lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 10, versículos 1 y 2, que nos dice, vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Aquí vemos que este ángel tiene una definición muy específica, a diferencia de los demás ángeles. Se dice en la palabra que es un ángel fuerte, que esta palabra en griego quiere decir iskouros, o sea, es en griego, que significa también grande, robusto, fuerte.
Este ángel representa autoridad. Y no solo eso, dice que viene con el arco iris sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que viene recordando los pactos de Dios con la tierra. Además de eso, tiene sus pies como columnas de fuego. Al ser así, representa que viene con una misión definida. Tiene una misión específica en la tierra. Y la misión de este ángel está en llevar un librito, como lo podemos ver, pero hasta ahora no podemos saber qué contiene, porque la palabra no revela qué contendrá ese librito. Y además dice que pisará el mar y la tierra con sus pies, para así gritar con una gran voz de estruendo, provocando que 7 truenos emitan sus voces. Pero en el verso 4 nos dice que cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Vemos que hay secretos en la Biblia que no están revelados y que solamente podrán ser revelados en los días del juicio final. Es por esto que es mejor irse en el primer viaje con el Señor, porque no sabemos qué tan horrible van a ser esos misterios no revelados. En el verso 5, 6 y 7 nos dice que luego de que este ángel aparezca y levante su mano al cielo, hará un juramento en el nombre de Dios para que el tiempo en el que aún las personas quieran arrepentirse ya no podrán, porque va a ser en vano. Y cuando el último ángel toque la trompeta, ya no habrá más misterios de Dios por revelar, y todo empezará a acontecer más rápidamente. Por último, en este capítulo, Juan debe comerse este librito, y además dice que al comérselo le sabrá dulce en su boca, pero que amargará su vientre. ¿Qué significa esto de comerse el librito? Que debe guardar dentro de sí toda la palabra, todos los misterios que puedan contener ese librito. Pero no es la primera vez que alguien en la Biblia se come la palabra de Dios. En Ezequiel, versículo 3, capítulo del 1 al 3, vemos cómo este profeta, Ezequiel, debe comerse un rollo, el cual dice que le sabe dulce en la boca. Sin embargo, era con el propósito de transmitir el mensaje de Dios, como también el apóstol Juan debe hacerlo. Vamos a leer el último versículo de este capítulo, que nos dice: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Nosotros ya tenemos la profecía de Dios, tenemos el Apocalipsis, donde están reveladas cada una de las cosas que acontecerán en los últimos tiempos. Es por esto que al tener este libro, al tener esta profecía, tenemos ese conocimiento para así no vivir esas cosas, no vivir esos terribles acontecimientos que pasarán para la tierra. Y tenemos el deber de repartir este conocimiento para que las personas acepten a Cristo y puedan irse con Él en el primer viaje. Amén. Y seguidamente vamos a leer el versículo 3 del capítulo 11 de Apocalipsis, que nos dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Esto es una continuación de una profecía que Dios le dio al profeta Zacarías, donde Dios le dijo que estos 2 son ungidos delante del Dios de la tierra. Y lo confirmamos en el versículo 4, que nos dice: estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pies delante del Dios de la tierra. Y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿quiénes son estos 2 testigos? ¿Quiénes serán? Según diversas fuentes teológicas, aseguran que se trataría del profeta Elías y de Juan el Bautista. Esto debido al poder que tenía Elías de detener la lluvia y de matar a todos los que le hacían frente. Y por parte de Juan el Bautista, cuando leemos el capítulo 1 de Lucas, vemos cómo Elizabeth, la esposa de Zacarías, no podía tener hijo porque era estéril. Sin embargo, Dios le dio una promesa de que tendrían un hijo, al cual llamarían Juan, y que éste sería grande delante de Dios, y que haría que muchos de los corazones de los hijos de Israel vuelvan al Señor su Dios. También asegura la palabra que tendría el poder de Elías. Si leemos el versículo 5, vemos que nos dice: si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y es su profecía lo que se convertirá en su objetivo, porque estos 2 testigos serán luz en medio de la gran tribulación. Repartirán aceite fresco a todos aquellos que quieran arrepentirse, para que también puedan volver su corazón a Dios. Sin embargo, como mis hermanos han comentado, serán muy pocos los que logren esto, porque la iniquidad en ese momento será muy grande.
Si leemos más adelante en el versículo 6, dice, y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esto es una de las características que los diferencian de los 144,000. Ellos tendrán poder sobre las aguas y sobre las tierras. Una vez concluido ese testimonio de dar aceite, de guiar a todos aquellos que sí quieran arrepentirse, la palabra nos enseña que subirá del abismo la bestia y les hará frente y matará a estos dos testigos. La palabra también nos muestra que colocarán sus cadáveres en la plaza de la ciudad y todas aquellas personas que fueron atormentadas por estos dos testigos, porque ellos tendrán el poder para hacerlo, se empezarán a celebrar, se gozarán. La palabra nos enseña que hasta se darán regalos. Sin embargo, más adelante nos dice que Dios le dará al tercer día y medio aliento de vida. Estos dos testigos se levantarán victoriosos. Para concluir, estos dos testigos oirán una voz del cielo que les dirá, subid acá, y ellos subirán al cielo en una nube. Y todo esto sucederá cuando suenen las 7 trompetas del Apocalipsis. Dios te bendiga.